Hola. Bien, nos encontramos una vez más para trabajar en la asignatura de razonamiento verbal con cuarto año de secundaria, un tema que lo encontramos en tu libro, cabe repetir por la redundancia, en el libro de razonamiento en la página 103. A ver, ¿lo ubicamos? Correcto. ¿Cuál es el tema? Tipos de textos según su contenido, ¿sí? Tipo de texto según su contenido. Muy bien. Correcto. ¿Qué podemos entender nosotros? Que dentro de los textos que vamos a leer vamos a encontrar dos clases, humanísticos y científicos. Y dentro de los textos humanísticos vamos a tener los que ya conocemos, como son los textos literarios, narrativo, lírico, dramático, ¿verdad? Y dentro de los textos científicos, cabe su nombre repetir, científicos, textos de divulgación, de consulta, didácticos, tecnológicos y sucesivamente, ¿sí? Bien, para eso vamos entonces a definir qué entendemos nosotros por textos. ¿Qué es un texto? Dice, la palabra texto deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Es decir, así un texto es un tejido hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. Podemos decir ahora de otro modo. Un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurados, producidos por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. ¿Es verdad? Si nosotros hablamos, o en este caso analizamos la definición de lo que es el texto, podemos darnos cuenta que un texto nos va a llevar o nos traslada a un mundo fantástico, ocurrido en un tiempo determinado, en una época, ya sea real o fantástico, y que sin embargo al introducirnos en él nos va a hacer vivir experiencias únicas, ¿sí? De repente quizás muchos de nosotros al leer un texto hemos volado, o hemos sido superhéroes, o hemos sido de repente el personaje principal que sufrió bastante en esa historia, o el que se enamoró, o el que de repente quizá se relaciona con uno de los parientes o de los personajes secundarios que aparecen en esa historia. Entonces, si nos damos cuenta, un texto es un tejido hecho de palabras. Sí. Algunos o muchos de ellos, al expresar o al escribir sus ideas, lo han plasmado en forma de prosa, y otros lo han hecho de repente en forma de verso. Otros lo han creado para ser representado ante 2 o 3 o 10 personajes a través de un texto dialogado. Estamos hablando ahí ya sea de algo contado, y pues es verdad, muchos de nosotros sabemos historias ocurridas hace muchos años atrás y que han sido o han llegado a nosotros de generación en generación, y eso es gracias a los libros o quizás a nuestros abuelos. También han habido hombres que han escrito o han plasmado sus vivencias o sus historias a través de una forma versátil, ¿no? Del verso. Han creado poemas. Tenemos a este gran escritor como es Abraham Valdelomar. Su experiencia vivida a través del poema Tristitia describe cómo era mamá y cómo era papá. Y sabemos que siempre en ese poema papá lo ve como un ser callado, ¿verdad? Y mamá pues una mujer de carácter, lo que debe ser al revés. O también encontramos aquellos que escribieron para un texto dialogado, o ser representado ante un público, ante un grupo de personas. Y eso es a través de ¿qué? De un teatro. Entonces, no olvides cuando se dice que el texto es un tejido de palabras, las mismas que expresan ideas. En otras palabras, cabe la redundancia, es un conjunto de enunciados internamente estructurados, producidos por alguien. Ese alguien es un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver qué clase de textos encontramos.
Dice, de acuerdo a su contenido o con la naturaleza de su contenido, los textos se clasifican en humanístico y en científico. En humanístico encontramos los textos literarios, como son narrativo, dramático y lírico. Y en los textos científicos tenemos, cabe decir, textos científicos, tecnológicos, didácticos, de divulgación y de consulta. Empezamos primero por los humanísticos. ¿Qué encontramos dentro del texto humanístico? Vamos a ver. Cada vez que hablamos nosotros sobre estos tipos de textos, aquí podemos decir que son aquellos cuyo contenido desarrolla conocimientos literarios, artísticos o filosóficos. Es decir, vamos a encontrar un mundo de literatura fantástico, real, o un mundo de repente quizás artístico o filosófico. Pero eso lo vemos a través de ¿quién? De estos dos tipos de textos literarios. La creación literaria y crítica literaria. A ver, vamos a ver. ¿Qué es los textos de creación literaria? Los textos de creación literaria son los escritos en los que el autor denota emotividad como producto de la realidad en la que vive, de su ideología y de lo que percibe y siente en el momento en el que escribe la obra. ¿Sí? Y así tenemos muchos. Hay muchas obras autobiográficas, ¿verdad? Dice, existen tres tipos de textos literarios. ¿Cuáles son? Los textos narrativos, que ya lo sabemos, son aquellos que nos cuentan, nos narran hechos, acontecimientos ocurridos en un tiempo, en un espacio, en un lugar determinado, en una época. Pueden ser reales o ficticios. Dicen, son aquellos composiciones escritas en prosa, es verdad, escritas de corrido, como nosotros le decimos. Son relatos sobre algún acontecimiento real o ficticio. Aquí encontramos nosotros la novela, me comí la, o los cuentos. Y también están las fábulas, las leyendas, los mitos, ¿no? Mientras que son textos líricos. Aquí el autor narra o describe su mundo interno, es decir, sus sentimientos plasmados a través de un poema. Los textos líricos son aquellos donde se manifiestan sentimientos y emociones del autor, es decir, su mundo interno. Blasón. El poema Blasón, o ese texto, nos habla acerca de cómo él se siente orgulloso de que por sus venas corran dos tipos de sangre, la española y la incaica, ¿no? Muy bien. Tenemos otra, Beso, de Gabriela Mistral, cómo ella describe el tipo de beso. ¿Sabías que existen varios tipos de beso? Apasionado, el de traición, el amical, ¿no? El fraternal, el de enamorado, ¿verdad? Muy bien. Y los textos dramáticos son aquellos en donde se ofrece el panorama del conflicto entre dos personajes. En la obra se presenta cómo se desarrolla dicho conflicto y cuál es el desenlace. ¿Es verdad? Ahí son los que pueden ser representados ante un público en un teatro y se hace a través del diálogo. ¿Sí? Muy bien. A ver, continuamos entonces. Ahora tenemos los textos de crítica literaria. ¿Cuáles son esos textos? Son aquellos que analizan o enjuician una obra literaria o a su autor en tanto creador. Exacto, son aquellos textos que van a criticar, ¿no? Por decirlo así, de una manera constructiva, ¿no? Acerca de cómo se presenta o cómo se ve ese personaje en dicha historia. Y hay muchos también. Y eso nosotros, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando vamos o cuando leemos una obra o un texto. Muchas veces son los artículos o los periodísticos, ¿verdad? O las noticias. Por ejemplo, la noticia no se ha hecho con la intención solo de leerla, sino también de tú encontrar una respuesta o dar una opinión como lector. Por ejemplo, este fin de semana nos encontramos nosotros en una pandemia. ¿Sabes qué es eso, verdad? Estamos en un aislamiento. Nos encontramos en una toque de queda. Quizás tú lo estás viviendo por primera vez. Pero ¿qué ocurrió? Personas que realizaron pues un desacato tremendo. Es decir, quizás de una idea inmadura, celebraron o estuvieron en una discoteca. ¿Y qué ocurrió? Muerte de 13 personas, ¿verdad?
Y sin embargo, yo te pregunto ahora, está tu punto de vista como lector, como veedor, como receptor. Se están buscando culpables. ¿Quiénes serían? Los dueños de la discoteca, los que tenían a cargo la discoteca, que son otras personas, el cantante de esta orquesta, que dicen que no estuvo más de 1 o 2 veces en eventos en esta discoteca, los policías, quienes intervinieron, los vecinos, quienes dieron la voz, o los que se encontraban ahí en esa discoteca. O vamos a agregar uno más, o los familiares de estas personas. ¿Te das cuenta? Entonces, esta noticia o este tipo de texto no solo sale para que tú lo veas, sino también para que lo analices, para que lo interpretes y dando tu punto de vista encuentres tú una solución y una reflexión más que todo. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Dice, ¿cuáles son los textos filosóficos? Son aquellos cuyo contenido gira en torno al pensamiento de ciertos hombres o a determinados sistemas filosóficos que se han planteado temas muy diversos relacionados con el propósito del ser humano, su esencia, su origen, su destino y con la naturaleza y propiedades del mundo y los demás seres animados o inanimados. Entonces, cuando nosotros hablemos de textos filosóficos, son aquellos que pues te van a permitir analizar, ¿no? De una manera más abierta, tener unas ideas más amplias, dando tu punto de vista. Y es verdad, cuando tú lees algo, no simplemente lo leas, sino también analiza. Y palabra que tú desconozcas, anótala y luego búscala, o subráyala, o resáltala, y de esa manera pues vas a ir entendiendo mucho mejor todo el contenido de ese texto o de esa obra. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Qué son los textos científicos? En el anterior observamos que eran los textos humanísticos, ¿verdad? Ahora los textos científicos. Se dice que estos textos desarrollan a profundidad temas cerca de la naturaleza, la sociedad y sus fenómenos y procesos. Son el resultado de las investigaciones de hombres y mujeres especializados en las diversas áreas del conocimiento. Es decir, los especialistas son llamados científicos. Clases de textos científicos. Tenemos el que ya se redunda su nombre. Textos científicos. Son escritos por especialistas utilizando un lenguaje técnico y están dirigidos a los especialistas o a los científicos. Muy bien, seguimos. Tenemos ahora los textos tecnológicos. ¿Qué son textos tecnológicos? Ellos se basan en los textos científicos y explican cómo se aplican en forma práctica los descubrimientos y estudios realizados por la ciencia, es decir, por los mismos científicos. Ahora vemos los textos didácticos. Estos textos explican en forma gradual los conocimientos científicos para que puedan asimilarse de acuerdo con el nivel académico de los estudiantes. Este tipo de textos son los llamados libros de textos de las escuelas, institutos o universidades. Muy bien, seguimos. Ahora tenemos los textos de divulgación. Suena fuerte su nombre, ¿verdad? A ver, pero vamos a ver en qué consiste. Estos textos tratan los temas científicos de forma accesible, ligera y amena. Están dirigidos a todo tipo de lector. Y los textos de consulta son textos que presentan de forma ordenada y especializada los conocimientos del ser humano. ¿Cuáles son? Mayormente las enciclopedias o los diccionarios. ¿Sí? Ok. Hasta aquí hemos trabajado nosotros todo lo que es teoría referente a los tipos de textos según su contenido. ¿Dónde se encuentran? Dicen toda el contenido o la información de manera ordenada, especializada, ¿no? En los diccionarios. Es verdad, cuando desconocemos algo, ¿a dónde recurrimos? Al diccionario, porque es el que nos va a ayudar a conocer o a interpretar mejor una palabra. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Ahora qué vas a hacer? En tu libro, en la página número 106, vamos a encontrar ejercicios resolviendo en clase. ¿Sí? Vamos a desarrollarlo entonces a continuación. Ok,
¿Sí? Empezamos. Dice, resolviendo en clase. Escribe dentro del recuadro algunos ejemplos de textos según la clasificación dada. Tenemos un cuadro y este cuadro está dividido en los 3 tipos de textos literarios que conocemos. Narrativo, lírico y dramático. ¿Sí? Es conocido, ¿verdad? Correcto. A ver, vamos a escribir 3 textos narrativos. ¿Cuáles serán? Anda pensando. 3 textos líricos y 3 textos dramáticos. Muy bien. ¿Listos? Ok, empezamos. Textos narrativos. A ver, son aquellos que van a contar, van a narrar hechos, acontecimientos. Puede ser 1, El Caballero Carmelo. Muy bien. 2, La Llorona, que es una leyenda, ¿no? Y 3, puede ser una fábula, La Cigüeña y la Zorra. Correcto. Son 3 tipos de textos narrativos que van a contar, van a entregar un mensaje a través de su contenido. En el caso de en este caso fábula, lo hace a través de la moraleja. ¿Sí? Ok. Textos líricos. A ver, son los himnos, las odas, las églogas, los poemas. Tenemos, por ejemplo, Tristitia. ¿De quién? De Abraham Valdelomar. Correcto. Muy bien. Otro, a ver, Poema 20. Exacto. ¿De quién? De Pablo Neruda. Magnífico. Y otro, a ver, otro texto lírico, tenemos Los Heraldos Negros. ¿De quién? ¿De Ricardo Palma? No, ¿de quién? De César Vallejo. Muy bien. Ya tenemos textos narrativos y textos líricos. Ahora nos vamos a textos dramáticos. Son aquellos que han sido hechos para ser entregado, plasmado, conocidos ante un público, ¿verdad? Y es dialogado. Tenemos, por ejemplo, aquí entra este personaje que me encanta mucho, William Shakespeare. ¿Sí? Casi sus obras están hechas para ser representadas ante un teatro. Y así como ellas, también hay otras. A ver, vamos a ver. Tenemos la muy conocida de Romeo y Julieta. Exacto, ¿no? Romeo y Julieta. Otra obra que se puede representar en el teatro o que puede ser dialogada. También de William Shakespeare. Hamlet. Exacto. Hamlet. Muy bien. Y otra, a ver. Estoy pensando en esta que pues dice que todo el pueblo lo mató. Y cuando buscaban un culpable, todos aquellos que eran investigados respondían una sola frase. ¿Quién lo mató? Fuente Ovejuna. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Correcto. ¿Cómo se llama esta obra? Fuente Ovejuna. Muy bien. Ya tenemos entonces los 3 textos que nos piden: narrativo, lírico y dramático. ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Dice, empezamos con el texto número 1. Los bebés que han sido alimentados exclusivamente con lactancia materna durante 6 meses son más inteligentes que los que han sido alimentados con otras leches. Según el Centro de Promoción y Estudios en Nutrición, existen investigaciones que demuestran que a pesar de existir factores externos adversos como los socioeconómicos y educativos, que influencian negativamente en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, incluso en los alimentados con leche materna, estas parecen tener efecto positivo en las pruebas de inteligencia estándar, un pequeño pero significativo efecto en el desarrollo, pero ningún efecto en las habilidades motoras. Por lo demás, la madre que amamanta sabe que el momento de dar de lactar a su bebé es el mejor momento para comunicarse con él o con ella, a través de los balbuceos y arrullos. Este intercambio sensorial los une. La leche materna ofrece una alimentación balanceada o actúa como inmunizador, reduciendo las posibilidades de contagio y alergias. Asimismo, la leche materna es más fácil de digerir por el lactante, pues posee una sustancia, la caseína, que determina que la digestión de la leche sea de 1 hora, mientras que la de vaca es de 4 horas. Miren, ¿cuánto demora en digerir la leche materna? 1 hora.
¿Y cuánto demora en digerir la leche de vaca en un lactante? 4 horas. Muy bien. A ver, dice 1. ¿Qué tipo de texto es según su contenido? A. Argumentativo. B. Narrativo realista. C. Narrativo ficcional. D. Descriptivo o expositivo. ¿Cuál es? Narrativo realista, ¿verdad? Porque está narrando un hecho real. Un proceso, un acontecimiento, un caso real. Se dice pues bien que el bebé debe ser amamantado hasta los 6 meses. Y que es una conexión de madre a hijo o hija, ¿verdad? Y que pues entre los balbuceos y los arrullos pues existe una comunicación. Y dicen que pues ayuda bastante en la inteligencia del bebé. ¿Sí? Correcto. 2. El término influencian en el texto adquiere un sentido de asisten, inciden, otorgan, benefician o afligen. La D, benefician. Correcto. 3. ¿Cuál sería el mejor título para el texto anterior? Beneficio de la lactancia con leche materna versus otras leches, inteligencia, desarrollo y leche materna, madres, leche materna y niños, o ventajas de la leche materna. Yo creo que es la E, ventajas de la leche materna. ¿Sí? Ok. 4. De acuerdo con el texto, el consumo de leche materna, 1. ¿Influye de alguna manera en las habilidades motoras? ¿No tiene ningún efecto en el desarrollo de los niños? No. ¿Influye positivamente en los resultados frente a las pruebas de inteligencia estándar? ¿Cuál es la respuesta aquí? La D, solo la 3. Muy bien. Siguiente. Marca la afirmación incorrecta en relación con el texto anterior. A. ¿Los factores socioeconómicos son determinantes en el desarrollo de los niños? Sí. ¿La comunicación entre madre e hijo es óptima durante la lactancia? Sí, también. ¿La leche materna puede reducir las posibilidades de alergia y contagio? A ver, ¿lo reduce? A ver, vamos a ver qué dice. ¿La leche materna ofrece una alimentación balanceada o actúa como inmunizador, reduciendo las posibilidades de contagio y alergia? Reduce. A ver, ¿la leche materna puede reducir las posibilidades de alergia y contagio? Puede ser. ¿La leche materna ofrece una alimentación balanceada? Sí. ¿La caseína hace posible que la leche materna sea más rápidamente digerible que la de la vaca? También. A ver, para ti, ¿cuál es la respuesta aquí? La vas a marcar, yo tengo la mía y tú la vas a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Es la última de las 5 preguntas del texto 1. ¿Listos? Ok, muy bien. Seguimos con el texto 2. ¿Qué dice el texto 2? A ver, dice: una arpía es una mezcla entre mujer y buitre. La parte inferior de su cuerpo y las alas son de buitre, y el torso y la cara de mujer, en concreto de una bruja. Su pelo es grueso, duro y enmarañado, como un estropajo, y tiene los dientes podridos. No suelen llevar ropas y siempre están envueltas en un fétido olor. Son seres tan sucios que infectan a otros seres al atacarlos con sus garras. Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos muy desagradables. Sin embargo, las arpías cantan una canción mágica, capaz de hechizar a todos los humanos y semihumanos que la oyen. Esta canción la usan cuando se ven atrapadas o cuando quieren atraer a viajeros ocasionales hasta su guarida. Se deleitan molestando a otros seres y animales. Sin embargo, son bastante cobardes, sobre todo si se encuentran solas, por la que suelen huir con frecuencia. A pesar de ello, son muy vengativas y pueden seguir varios kilómetros a un enemigo. Sus guaridas están situadas en las líneas de la costa y suelen ser curvas un poco profundas, tan sucias que ningún animal se atreve a acercarse. En ellas suelen guardar algunos tesoros que mezclan con toda su suciedad. Estas guaridas albergan a unas 10 o 12 arpías. Las arpías pueden colaborar esporádicamente con humanos o semihumanos ejerciendo de espías. Muy bien, a ver,
¿Qué tipo de texto es según su contenido? Argumentativo, narrativo realista, narrativo ficcional, descriptivo o expositivo. Yo he marcado narrativo ficcional porque habla de humanos y semihumanos. ¿Sí? Muy bien, narrativo ficcional. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es el tema del texto? La mitología, la arpía, la mezcla entre mujer y buitre, la terrorífica descripción o el vuelo de la arpía. ¿Cuál? A ver, ¿cuál marcarías tú? ¿La mitología o la arpía? ¿O la mezcla entre mujer y buitre? ¿Cuál es el tema? Recuerda que el tema es en sí la mitología, ¿no? Correcto. Muy bien. 8. ¿Cuál es el título del texto? ¿Cuál crees tú que puede ser el título del texto? ¿La naturaleza de la arpía? ¿El terror en la mitología? ¿La arpía y su guarida? ¿Los seres sucios con cara de bruja? ¿O la descripción en la mitología? A ver, ¿cuál crees tú que es? A ver, ¿sí? Tú la marcas, la 8, ¿ya? Yo también tengo aquí mi respuesta para ver. La 9, es correcto según, dice, el texto. A. Los ataques a sus víctimas suelen ser inocuos. El valor es una cualidad propia de toda arpía. La arpía ubica sus guaridas generalmente en el litoral. Es posible que realicen actividades relacionadas con el espionaje. ¿Cuál es? Para mí es la E. C y D son correctas. ¿Sí? Muy bien. 10. El término fétido en el texto es antónimo de... Es antónimo, no sinónimo. Fétido es pestilente. Lo antónimo, desodorante, oloroso, fragante, suculento o pestilente. A ver, ¿cuál marcarías tú? Fétido es pestilente. Fétido, apesta. El antónimo de fétido, desodorante, no. Oloroso, fragante, suculento. Suculento no. Fragante, oloroso. ¿Cuál marcarías ahí? A ver. Ajá. Yo lo reviso. Bien. Y texto 3. Texto 3. Hace mucho tiempo en los Andes, un puma atrapó una llama. Luego de hartarse de su presa, enterró los restos para comérsela después. Un zorro que lo acechaba, ni bien lo vio partir, desentierra la presa dándose un opíparo desayuno. El puma, al regresar por la tarde, se pone rabioso al encontrar desaparecida su comida y se va en pos del ladrón. Vagando sin rumbo, dio con un zorro profundamente dormido. El bufón puma, a fin de interrogarle por el hurtador, quiso despertarlo. Formó un manojo de pajas con el cual se puso a cosquillar su hocico. El zorro, creyendo que se trataba de moscas, las ahuyentaba con el rabo, prorrumpiendo: fuera moscas, que acabo de arrebatar su presa al puma. Así lo descubre el puma, que cogiéndolo por el cuello, castigó su osadía estrangulándolo. Por eso, amigos, recordemos el jactancioso hablador, por su boca se condena. Muy bien. Recuerda, el jactancioso hablador, por su boca se condena. A. ¿Qué tipo de texto es según su contenido? Argumentativo, narrativo realista, narrativo ficcional, descriptivo o expositivo. Narrativo ficcional, ¿verdad? Porque está hablando de una fábula, ¿no? El diálogo entre dos animales. ¿Cuál es? El puma y el zorro, ¿verdad? Muy bien. 2. El posible autor del texto es un escritor satírico, una persona identificada con los animales, un narrador de fábulas, un defensor de los animales o un cronista tradicional. Un narrador de fábulas. Muy bien. Siguiente. Haya una conclusión correcta del texto. A. El zorro es el peor enemigo de los pumas, por eso se buscaban para pelear. B. La presa era muy chica para el puma, debido a eso la enterró. C. Si el puma no se hubiera apartado de su presa, jamás habría sido hurtada.
D. Las moscas ayudaron al puma a encontrar al ladrón. Y C. El zorro no quiso compartir su presa, por eso le enterró. No, no fue el zorro, era el puma. Y tampoco no es que no la quería compartir, sino que estaba saciado. Y que luego por la tarde, cuando sintiera hambre, iba a volver para comerse. Entonces la respuesta más correcta, o la conclusión a quien llegamos como respuesta correcta es la C. Si el puma no se hubiera apartado de su presa, jamás habría sido hurtada. Correcto. Siguiente. ¿Cómo castiga el puma la osadía del zorro? Envenenándolo. Esta respuesta o esta pregunta es para el niñito, ¿verdad? De hecho, dándole una paliza y ahorcándolo, quitándole su amistad, estrangulándolo o insultándolo y ofendiéndolo. Estrangulándolo. Correcto, la D. Fácil, regalada esta pregunta. Y siguiente, la palabra opíparo significa en el texto buen, abundante, indigente, frugal, opulento. Opulento. Muy bien. Entonces, aquí hemos desarrollado ya los textos de la página número 106 a la 108. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a desarrollar lo que continúa. Lo poquito de la 108 hasta la 113, ¿sí? Se ve grande porque son textos, pero no es cantidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, vas a desarrollar reforzando lo aprendido y practicando en casa. No te olvides, por favor, usar la misma técnica. Lees, resuelves, marcas, le tomas foto y le envías a mi correo. ¿Sí? Ok. Muy bien, es todo cuanto hemos trabajado el día de hoy. Gracias por permitirme llegar a ti. Cuídate mucho, ¿sí? Y nos vemos la próxima si Dios quiere. No salgas, por favor. Que Dios te bendiga. Que tengas buen día. Chao.